ayuda. Hola amigos, vamos hoy día a resolver este interesante problema de física. Dice así de la siguiente manera: calcular la aceleración A del camión para evitar que el bloque, se refiere a este bloque, se deslice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un camión que se mueve con cierta aceleración que no sabemos, y esto es justamente lo que nos pide calcular. ¿Ya? ¿Cómo es esto de que el bloque no se deslice? Miren, aquí vemos que no hay rozamiento, es lo que nos indica con esto de aquí que dice mu es igual a 0. Mu es el coeficiente de rozamiento. Eso quiere decir que si el camión estuviera quieto o bien con rapidez constante, entonces este bloque con total seguridad se va a deslizar hacia abajo, ¿no es cierto? Y si este camión tuviera una aceleración muy grande, no sé, digamos unos 40 metros sobre segundo cuadrado, por ejemplo, entonces vamos a entender que el camión se deslizará hacia arriba, ¿no es cierto?, subiendo por el plano. Pero hay una aceleración justa, deberá haber una aceleración justa tal que el bloque se quede quieto con respecto al camión. Entonces eso vamos a calcular. Ahora, hay dos métodos básicos para calcular este problema. El uno será utilizando el criterio del sistema de referencia no inercial. ¿Qué es esto de sistema de referencia no inercial? Bueno, significa que podemos calcular según lo vería un observador que está dentro del camión. ¿Ya? Un observador que está aquí y se mueve junto con el camión miraría las cosas de una manera particular, dado que su sistema está con aceleración. Entonces a este sistema se le llama sistema de referencia no inercial. Entonces a este observador, que le vamos a llamar O, vamos a suponer, entonces vería las cosas de la siguiente manera. Entonces pongamos para el observador O, tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para indicar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque según lo miraría el observador O. Entonces vamos a hacer aquí una línea. Esta línea representa ese plano que tenemos ahí, y luego vamos a poner aquí, en este puntito va a representar el bloque, que le voy a poner aquí en línea segmentada para recordar, y tendríamos entonces un peso hacia abajo. Ese es el peso del bloque. Aquí tendríamos el ángulo de los 30 grados, le vamos a poner de esa manera, ¿ya? Tendríamos una reacción normal. Esta sería la reacción normal. Este peso, claro, este peso va a ser igual a la masa del bloque por la gravedad. En este caso sería 10. 10 es la masa del bloque y la gravedad la vamos a aproximar a 10, con lo cual el peso sería de 100 newtons, ¿ya? De 100 newtons. Ahora, la normal, decía, la tenemos acá como reacción al peso, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es a descomponer, porque a este eje que viene por aquí le vamos a llamar el eje X, ¿ya? Y el que contiene la normal le vamos a llamar el eje Y. Y entonces, alargando esta línea, vamos a tener que el peso se va a descomponer en dos fuerzas componentes, la una esta de aquí que le vamos a llamar el peso en X, y esta otra de que tenemos acá que le vamos a llamar el peso en Y. Ahora bien, este observador, él mide una fuerza que actúa sobre el bloque que se llama pseudofuerza. Algunos le llaman fuerza ficticia, no me gusta tanto ese nombre, pero esta fuerza es debida a que el sistema está acelerado. Entonces en la dirección contraria a esta aceleración, fíjense, la aceleración está en esta dirección de aquí, entonces contraria, voy a poner esa aceleración, bueno, dibujo esta dirección de la aceleración. Entonces en la dirección contraria va a aparecer una pseudo fuerza. ¿Y por qué digo pseudo fuerza? Porque solo va a ser detectada por el observador O que está dentro de el camión. Y entonces esa fuerza de ahí también va a sufrir una descomposición, y entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Mire, proyectamos esta de aquí hacia el eje X y proyectamos también proyecciones normales, o sea, perpendiculares
hacia el otro eje y obtenemos las componentes. Entonces, fíjense, una sería esta fuerza de acá que le vamos a llamar, esta fuerza inercial es esta de aquí, la fuerza inercial que por cierto se la calcula como masa por la aceleración, o sea, m por a. ¿Ya? Pero en este caso sería 10 veces, porque m es 10 y la aceleración es a. Esa sería esa fuerza. Bueno, pero la componente de aquí le vamos a llamar componente de la fuerza inercial en y acá tendríamos otra componente, la que estoy en este momento dibujando, esta de aquí, sería la fuerza o componente de fuerza inercial en el eje X. Que la he dibujado tan grande, en realidad no es tan grande, porque el sistema está en equilibrio, pero digo, la he dibujado grande así para que se pueda ver. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre para este bloque según observa, según lo mira este observador o en su sistema de referencia de tipo no inercial. Bueno, que viene a continuación, entonces vamos a hacer los sumatorios de fuerzas. Miren, en esta dirección, en el eje Y, no tenemos interés porque aquí está involucrada la normal y dado que podríamos calcular la normal, pero dado que el bloque, el ejercicio nos pide la aceleración, vamos a hacer el sumatorio de fuerzas en la dirección X y a considerar que esta dirección del eje X es la dirección positiva del eje. Podríamos bien considerar hacia el otro lado, pero lo usual sería considerar hacia abajo a la derecha, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el sumatorio de fuerzas en X, con lo cual tendríamos las siguientes fuerzas. Miren, tenemos el peso en X, es esta fuerza de aquí, y tendríamos restado, porque está en contra de lo que supusimos que era la dirección positiva, es la fuerza inercial en el eje X, ¿ya? Y todo esto, entonces ya no tenemos más fuerzas en X, entonces esto vendría a ser igual a la masa, esto vendría a ser igual a cero. ¿Por qué razón? Porque según el observador o prima, este observador de aquí, ¿no? El observador que tenemos aquí, este observador mira que todo está en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Significa que el bloque está en reposo. Entonces, este observador igualaría esto a cero. Ya, pero aquí vamos a hacer unos cálculos adicionales. Miren, en el triángulo rectángulo que se ha formado, aquí vamos a resolver, aquí hay un triángulo rectángulo. Este ángulo se repite acá por la geometría del problema. Miren, tenemos el ángulo de 30 grados en esta parte de acá. De esta manera, esta PX que vemos ahí, vamos a calcularle, esa PX que vemos ahí sería igual a la hipotenusa P, que mide 100, multiplicado, dado que este es el cateto, sería opuesto, ¿no es cierto? Porque esto mide lo mismo que PX, lo mismo que acá, sería opuesto, entonces es multiplicado por el seno de 30 grados. Y dado que seno de 30 grados es un medio, esto nos da 100 multiplicado por un medio y tenemos entonces 50 newtons, es PX. Vamos a ponerle inclusive en el gráfico, PX vale 50 newtons. Ahora, PY en cambio, miren, aquí está PX y acá está PY, entonces PY, vendría a ser la hipotenusa que también es 100, ¿no es cierto? Pero esta vez multiplicado por el coseno de 30 grados. Entonces nos queda 100 multiplicado por raíz de 3 sobre 2, esto es el coseno de 30 grados, y esto nos da, dividiendo siempre a 2, a 50 multiplicado por la raíz de 3. Ahí tendríamos entonces PY. Vamos a hacer algo similar con las fuerzas, las componentes de la fuerza inercial. La fuerza en X y la fuerza inercial en Y. Miren, en este triángulo rectángulo que vemos ahí, porque es un triángulo rectángulo, vamos inclusive a rayarle este o a pintarle este de acá. Entonces ahí vemos lo siguiente, que la fuerza F inercial en el eje Y, vamos a calcularla, la que tenemos aquí, esta de aquí, que vendría a ser esta, la misma de acá, ¿no es cierto? Y dado que este es el ángulo, fíjense, este es el ángulo de 30, el ángulo complementario sería acá 60, y entonces el ángulo de 30 volvería a ser este ángulo que vemos ahí. Entonces,
la F en Y, estamos hablando de esta, que es lo mismo mide esta de acá, sería igual a la hipotenusa, que es esta de aquí, que ya dijimos que vale 10A, 10 veces A, y multiplicado por el coseno, estamos hablando de la fuerza Y, ¿no es cierto? Entonces sería por el seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto. Entonces, 10A multiplicado por el seno de 30 grados, pero claro, como sabemos nosotros que el seno de 30 grados es un medio, nos quedaría 10A multiplicado por un medio, y entonces 10 para 2 es igual a 5, entonces nos queda que esto es 5 veces A. Sería la fuerza de inercia en el eje Y. Entonces le vamos a poner inclusive aquí, fíjense, 5A. Pero bueno, dijimos que no estamos tan interesados en lo que sucede en la dirección del eje Y, sino más bien en la dirección del eje X. Pero aquí podemos ya calcular entonces la fuerza de inercia en el eje X va a ser igual a la hipotenusa. Entonces miren, esta es la hipotenusa que mide masa por aceleración, la fuerza inercial, ¿no es cierto? Que es igual a 10A porque la masa es 10. 10 veces A multiplicado ahora por el coseno de los 30 grados, es decir, del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente. Bueno, entonces esto es igual a 10 veces A, y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, sacando aquí mitad, y mitad nos quedaría que esta es igual a 5A por raíz de 3, o 5 raíz de 3 por A. Sería 5 raíz de 3 por A. Esto estamos hablando entonces de la fuerza 1 en X, que es justo la que necesitamos. Fíjense, aquí es donde necesitamos. Entonces vamos a reemplazar este peso que ustedes ven aquí, que serían estos 50, y esta F1X que sería acá, y todo eso vamos a igualar a 0 y nos va a quedar el siguiente resultado. Entonces, aquí tendríamos que PX, es decir, volviendo al sumatorio, PX es igual a 50, fuerza positiva, 50, tenemos ahí, menos la fuerza inercial en X, que la acabamos de calcular, menos 5 por la raíz de 3A, y todo esto es igual a 0. Recordemos que esto proviene de este criterio de la primera ley de Newton, en donde el observador, para el observador que está acá adentro, ¿no es cierto?, del camión, estamos siempre hablando de que este es el observador que hace el análisis, entonces para él lo que él ve es un bloque en equilibrio, ¿ya?, en su sistema. Y entonces vamos a calcular, aquí nos quedaría 50 es igual, pasando al otro lado, 5 por raíz de 3 por A, y de aquí despejándola A, tendríamos aquí que A es igual a 50 dividido para 5 raíz de 3, ¿ya? Pero aquí vamos a sacar la quinta 10 y la quinta 1, entonces nos va a quedar que la aceleración es 10 dividido para raíz de 3 metros sobre segundo cuadrado. Este sería entonces el resultado, ¿ya?, de la aceleración que debe tener este camión. Fíjense entonces, lo que estábamos nosotros resolviendo es qué aceleración debe tener este camión para que el bloque se quede quieto en esa posición, y hemos encontrado que esa aceleración es 10 sobre la raíz de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ahora vamos a hacerlo el otro análisis. Me refiero a un análisis que lo podría hacer un observador en un sistema de referencia en cambio inercial. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mire, vamos a suponer que aquí existe otro observador, ¿ya? Y este observador le vamos a llamar, bueno, es otro nombre, O', por ejemplo, ¿ya? Entonces, este observador que está mirando las cosas desde fuera es un observador que está en un sistema de referencia inercial. Entonces, para él las cosas van a ser algo distintas. Miren, entonces, en el sistema de referencia inercial, es decir, para el observador, que le estamos llamando aquí O', podemos ponerle cualquier nombre, ¿sí? Para el observador O', la situación es distinta. ¿Cómo distinta?
Bueno, distinta porque ya no va a observar él, no se va a percatar de esta fuerza que le llamamos inercial, que era captada por este observador el anterior, ¿no es cierto? Entonces, la situación decía para este otro observador es la siguiente. Miren, tenemos aquí el plano inclinado, aquí tendríamos un puntito que representa al bloque. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de afuera, ¿no es cierto? Bueno, en lo que coincidirían es en el asunto del peso. Esta es una fuerza de interacción, es decir, es captada por ambos observadores y en realidad por todos los observadores que, que pudieran observar el fenómeno deberían captar esta fuerza porque es fuerza de interacción entre el planeta Tierra y el bloque. ¿Ya? Entonces este peso ya dijimos que era un peso de 100 newtons y eso no va a cambiar, ¿cierto? Este es un valor absoluto de masa, de peso, perdón. Luego tendríamos la normal, que claro, tampoco va a cambiar. Esta fuerza normal que vemos aquí, ¿ya? Digo, tampoco va a cambiar, porque nada ocurre en esa dirección, ¿no es cierto? Ya. Pero esta fuerza, decíamos, la que estaba en color rojo anteriormente, fuerza inicial, ya no va a ser detectada, ¿no es cierto?, por el observador que está fuera del camión. ¿Y qué es lo que mirará el observador por fuera del camión? Bueno, fuera del camión lo que sucede es que todo el camión y toda esta masa se desplaza por acá con una aceleración y esta vez nos conviene hacer un desglose de fuerzas en esta dirección que le vamos a llamar ahora el eje X. Miren, al observador que está afuera le conviene hablar de un eje X que es paralelo al piso. Fíjense, paralelo, lo vamos a poner aquí el piso paralelo. Aquí tenemos el ángulo de los 30 grados, le voy a poner con este símbolo, ¿ya? Y entonces nos conviene, decía, nos convendría ya no hablar de estos, el eje que antes era X y Y en el plano. Ahora vamos a hablar de este sistema en donde el eje Y sería este de aquí y el eje X el de acá, ¿no es cierto? Entonces, dado que el peso, fíjense, el peso ya está en la dirección del eje Y, entonces no hacemos nada con el peso y más bien lo que hacemos es solamente con la fuerza normal, es decir, esta fuerza normal la vamos a proyectar sobre el eje ahora llamado X horizontal y ahora X vertical y tendríamos que la normal tendría estas componentes, a esta le vamos a llamar normal en X porque está montada sobre este eje X y esta otra fuerza de acá sería la normal en Y. Y aquí se ha formado un triángulo rectángulo en donde vamos a utilizarlo también para calcular esas componentes. ¿Ya? Una cosa respecto a los ángulos, este ángulo viene a ser el mismo ángulo que tenemos acá por alternos internos, fíjense este con el de acá. El de al lado vendría a ser de 60 grados, dado que es complementario al de 30, y el de al lado también vendría a ser 30 grados el de acá. Entonces, en el triángulo que está rayado, vamos a calcular estas componentes. Fíjense, este de aquí, esta vendría a ser la misma nx, es decir, vale lo mismo que nx. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente, fíjense, ny, empecemos con ny, a pesar de que dijimos que con la parte vertical no vamos a hacer nada, pero este ny es igual a 100, claro, ¿por qué razón? Porque se contrapone con este vector de acá de 100 y tienen que ser iguales dado que el objeto, el bloque, no asciende, ¿no es cierto? Entonces lo vería en equilibrio en la dirección Y, pero también diríamos que es igual a la hipotenusa n multiplicado, dado que estamos hablando del cateto opuesto, entonces por el coseno del ángulo de 30 grados. Y dado que el coseno del ángulo de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, tendríamos n por raíz de 3 sobre 2. Y claro, este 100 lo voy a poner acá y con esto podríamos calcular inclusive la normal, ¿cierto? Entonces fíjense, de aquí voy a despejar la fuerza normal. La normal sería igual a 100 y paso este raíz de 3 a dividir y le multiplico por este 2 y con lo cual tendríamos que la normal es igual a 200 dividido para raíz de 3 newton. Ya, ese sería un resultado al respecto de ny. Pero ¿qué pasa con nx? Nx vendría a ser igual a la hipotenusa
que es n. Fíjense, en este triángulo la hipotenusa es n, pero ahora ya no por coseno, sino por el seno del ángulo de los 30 grados, que eso es igual a un medio. Entonces tendríamos el resultado un medio, que es el seno de 30 grados multiplicado por n. Eso sería nx. Y no tendríamos más fuerzas, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que reflexionar un poco. Miren, repito, esta parte es importantísima. El observador que está afuera, este observador no observa, perdón la redundancia, que este bloque esté sufriendo ninguna fuerza hacia acá, como lo hacía el observador que estaba dentro, sino que lo que él observa es simplemente un bloque que se mueve junto con el camión hacia allá y de ninguna manera estará en equilibrio, sino estará en un desequilibrio. Eso significa que ya no va a aplicar la primera ley de Newton, sino la segunda ley de Newton. Entonces, fíjense, la única fuerza que tenemos que va hacia la derecha es Nx, entonces el sumatorio de fuerzas Nx se reduce a decir que es una sola fuerza, la Nx, y esa es igual a la masa del bloque. Estamos analizando solamente del bloque, masa multiplicado por la aceleración. Entonces, esta Nx, que nosotros ya la vimos que es un medio de normal y que, por cierto, como la normal resultó ser 200 sobre raíz de 3, entonces tendríamos que es un medio de 200 sobre raíz de 3, y sacando la mitad de 200 nos queda que esto es 100 dividido para la raíz de 3. Esto es nx, ¿ya? Entonces, esta nx que hemos visto que vale 100 dividido para la raíz de 3 va a ser igual a la masa del bloque 10 multiplicado por la aceleración. Repito que es la aceleración, claro, la del camión, pero es la misma aceleración con la que el bloque se mueve junto con el camión. Recuerden, insisto en esto, estamos hablando desde el punto de vista del observador que está fuera, ¿no es cierto? Bueno, entonces de aquí lo que nos resta solamente es hacer un despeje de la aceleración y nos va a quedar de la siguiente manera. La aceleración va a ser igual, este 10 lo vamos a pasar a dividir, nos queda 100 dividido para 10 multiplicado por raíz de 3, en donde simplificamos y nos va a quedar que la aceleración ha sido igual a 10 veces, 10 dividido para la raíz de 3 metros sobre segundo cuadrado, que es el mismo resultado, fíjense, que alcanzamos anteriormente con el otro punto de vista. Entonces, hemos llegado al final del problema y fíjense que lo hemos resuelto por dos métodos. Un método tomando en cuenta el punto de vista de un observador dentro del camión para quien el sistema está en equilibrio. Este es un sistema de referencia de tipo no inercial, y también hemos resuelto acá el problema, pero tomando en cuenta el punto de vista de otro observador para quien el bloque se mueve acelerando junto con el camión y el sistema no está en equilibrio, por lo que la segunda ley de Newton es la que nos ha conducido a la respuesta.